Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión final de refuerzo del curso de cálculo diferencial. En este momento tenemos eh, conectados algunas personas que van ingresando también. Tengo a Johnny Alexis, Gaitán González. Johnny, bienvenido. Tengo también conectado bueno, Johnny, excelente. Bien, entonces para esta última sesión de repaso que vamos a revisar, pues ejercicios, vamos a continuar con la revisión de ejercicios tipo examen. Vamos a empezar revisando un video de YouTube de optimización, que es uno de los temas que más se abordan o más se revisan en el examen final. ¿Vale? Entonces vamos a revisar ese tema de optimización. Optimización, el curso de problemas de optimización. ¿Vale? Entonces vamos a calcular el volumen máximo o el área máxima de un recipiente. Entonces vamos a iniciar con esta parte, con ese video explicativo. También el video de razón de cambios también. Me parece muy bueno. Mate fácil. Bueno, estos dos videos también me parecen muy chéveres. Bien, vamos a iniciar entonces compartiendo el siguiente video. ¿Va? Vamos a iniciar con este video de aplicaciones de las derivadas. A otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver un problema de Vamos a ver si compartí el sonido, no me queda claro. Sí, sí lo compartí. Listo, ahora sí. Bien. Aplicación de las derivadas, que nos dice lo siguiente. Se requiere construir un recipiente cilíndrico sin tapa empleando 2480 centímetros cuadrados de lámina y nos pregunta qué dimensiones debe tener el cilindro para que el volumen sea máximo. Entonces se trata de un problema de optimización. Queremos encontrar un máximo. Pero antes de empezar a resolver el problema, los invito a que descarguen mi aplicación Mate Fácil, la cual pueden encontrar en Android y iOS. En esta aplicación pueden ustedes encontrar los principales cursos de mi canal ordenados por temas y por secciones. Pueden encontrar un curso de derivadas, un curso de límites, un curso de integrales, de ecuaciones diferenciales, de álgebra, etc. Y al final de cada una de las secciones pueden encontrar varios ejercicios de práctica, ejercicios tipo examen de opción múltiple, donde ustedes pueden practicar para, bueno, así aprender mejor. Lo mejor que pueden hacer para aprender matemáticas es practicar muchos ejercicios. Entonces, los invito a que descarguen la aplicación y de paso, de esta manera, ustedes me apoyan bastante. Bueno, vamos a resolver entonces este problema y lo que yo les recomiendo en este tipo de problemas en los que podemos dibujar la figura, pues es hacerlo, ¿no? En este caso es un recipiente cilíndrico, así que empezamos haciendo un dibujo, dibujamos un cilindro, queremos encontrar las dimensiones del cilindro. Cuando dice aquí dimensiones, se refiere a encontrar cuánto debe medir el radio y la altura. Con eso nosotros podemos construir el cilindro, ¿sí? Entonces debemos encontrar el radio y la altura del cilindro. Bueno, lo que queremos encontrar o lo que queremos calcular que sea máximo es el volumen. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es escribir cuánto es el volumen de este cilindro. Hay que tomar en cuenta que se trata de un cilindro sin tapa. O sea, solamente vamos a considerar la base y el área lateral, toda esta de aquí. La tapa no. ¿Sí? El volumen de un cilindro se puede calcular como pi por radio al cuadrado por altura. Esa es una fórmula que vemos en geometría, que bueno, es básicamente multiplicar el área de la base por la altura del cilindro. Pi por radio al cuadrado por la altura. El área de la base es el área del círculo de aquí, que es pi por radio al cuadrado. Bueno, ya tenemos el volumen, pero vean que en el volumen tenemos dos variables que son R y H, dos cantidades desconocidas. Nosotros queremos solamente tener una, ya sea solamente tener R o solamente tener H, pero no las dos, porque si no, no podemos encontrar el máximo usando derivadas. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer aquí es
encontrar alguna manera de eliminar la R o la H y para eso vamos a utilizar el otro dato que nos da el problema. Nos dice que se van a emplear 2480 centímetros cuadrados de lámina. Esto es un área, o sea, el área del cilindro sin tomar en cuenta la tapa, porque no tiene tapa, el área debe ser 2480. Entonces, el área, bueno, se va a dividir en este caso en dos partes. Una es el área lateral, que es lo que rodea al cilindro, ¿sí? Alrededor. Y el área de la base, que es lo de abajo. Estas son las dos áreas en las que se divide el cilindro solamente. Entonces, el área va a ser la suma de estas dos, área lateral más área de la base, debe ser igual a 2480. Ahora, nosotros podemos calcular el área lateral y el área de la base con fórmulas que aprendemos en geometría. El área lateral es igual al perímetro del círculo, que es 2πr por la altura. Y el área de la base es el área de un círculo, o sea, pi por radio al cuadrado. Entonces aquí sustituimos y nos va a quedar eso de aquí, 2πrh más pi por radio al cuadrado, igual a 2480. Vean lo que acabamos de obtener. Es otra ecuación en la cual hay dos cantidades desconocidas, r y h, igual que acá arriba. Pero de esta ecuación nosotros podemos despejar una de las dos variables y luego sustituir aquí arriba y así habremos eliminado una de las variables. Ahora, ¿cuál variable despejamos? ¿R o H? Bueno, podríamos intentar despejar la R, aunque para eso tendríamos que utilizar la fórmula general de segundo grado, porque aquí aparece R cuadrada y aquí aparece la R sola. Entonces, eh, para evitar hacer eso, mejor despejamos la H. Aquí no hay ninguna H con exponente, entonces parece más fácil de despejar. Así que este término que está aquí sumando vamos a pasarlo restando y luego el 2πr que está multiplicando a la H pasa dividiendo y ya tenemos despejada la H. Ahora que la tenemos despejada, la vamos a sustituir en la fórmula del volumen. Entonces es pi por r cuadrado y en lugar de la h ponemos entre paréntesis lo que acabamos de obtener. Aquí está. Bueno, ahora vamos a realizar esta multiplicación. Para hacer esta multiplicación podemos empezar simplificando un poco. Vean que tenemos pi multiplicando, pi dividiendo, entonces se pueden cancelar. También tenemos aquí r multiplicando y r dividiendo, aunque aquí está r al cuadrado. Es como tener r por r. Entonces una r de aquí con una r de acá se cancelan y sobra simplemente una r afuera. Con lo cual afuera queda una r y acá abajo quedó el 2. Ahora multiplicamos. Para hacer esta multiplicación simplemente es multiplicar lo de arriba por la r, o sea, 2480 por r menos pi por r cuadrado por r, o sea, r al cubo. Y ya tenemos entonces el volumen. Podemos simplificar un poco más porque necesitaremos derivar para encontrar el máximo. Entonces, esta fracción vamos a separarla en una resta de fracciones. Por un lado dejamos 2480r entre 2 y luego menos pi r cúbica entre 2. Ahora, esta fracción de aquí se puede simplificar porque se puede dividir exactamente 2480 entre 2. Nos da 1240 exactos. Y de este lado simplemente separamos pi sobre 2 por el r cúbica. Ya tenemos entonces el volumen en su forma más simplificada. Es volumen que depende de R, o sea, ya depende de una sola variable. Entonces, para encontrar el valor máximo del volumen, aquí vamos a emplear derivadas. Derivando obtenemos los puntos críticos y el valor máximo se va a alcanzar en uno de esos puntos críticos. Entonces, derivando la función obtenemos lo siguiente. La derivada de 1240R es 1240. Recuerden que una constante por variable, la derivada de eso es simplemente la constante. Y luego aquí tenemos R al cubo por una constante. La constante pasa igual y se deriva el R al cubo. Derivada de R al cubo es 3R cuadrada. Bueno, ya tenemos la derivada, pero nosotros queremos los puntos críticos porque el máximo se va a alcanzar en uno de estos puntos críticos. Recordemos que los puntos críticos pueden ser de dos tipos. Uno es en donde la derivada no existe y otro es donde la derivada se hace cero. En este caso, observen que la derivada es un polinomio. No hay raíces cuadradas, no hay divisiones, no hay otro tipo de funciones como seno, coseno, logaritmos y todo ese tipo de funciones. Simplemente es un polinomio. Es un término constante y una potencia de r. En esos casos, la derivada existe para cualquier valor. Entonces, los puntos críticos solamente van a ser aquellos que hacen que esto se haga cero. Entonces, igualamos a cero y resolvemos la ecuación. El 1240 que está aquí positivo pasa al otro lado negativo. Luego, eh, aquí vamos a poder aplicar ley de signos. Este menos por este menos da más. O sea,
Aquí es como tener un -1 que pasa dividiendo y entonces menos entre menos da más. Así que el signo lo podemos quitar ya de una vez. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Y el 3pi que queda multiplicando pasa dividiendo. Ahí lo tenemos. Podemos hacer aquí la multiplicación y luego el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Entonces nos queda que r es igual a la raíz cuadrada de 2480 entre 3pi. Ya tenemos el valor posible de r. Este es el único punto crítico que obtuvimos. Entonces, este podría ser el valor donde se alcanza el volumen máximo. Aquí, en algunas ocasiones, también se les pide que demuestren que efectivamente aquí se alcanza el máximo, porque también podría ocurrir que aquí se alcance un mínimo, aunque en este caso, pues no tendría tanto sentido. Pero bueno, vamos a demostrar que efectivamente aquí se alcanza un máximo. Y una forma muy fácil de hacerlo es mediante el criterio de la segunda derivada. Entonces, para demostrar que en este punto se alcanza el máximo, vamos a calcular la segunda derivada. Recordemos que esto fue lo que nos dio la primera derivada. Así que volvemos a derivar. La derivada de 1240 es 0 y la derivada de 3r cuadrada es 6r, multiplicado por esta constante que simplemente se pasó. 6 entre 2 nos da 3, así que queda menos 3 por pi por r. Y aquí debemos sustituir el valor en el que queremos ver si se alcanza el máximo. Si al sustituir obtenemos un número negativo, entonces se alcanza el máximo. Si obtuviéramos un valor positivo, entonces alcanzaría un mínimo. Así que sustituimos este valor en esta función, en cada r, entonces nos va a quedar menos 3 por pi por r, que es esta raíz que obtuvimos. Podríamos hacer estas operaciones en una calculadora, pero nosotros ya sabemos que esto nos va a quedar negativo, porque aquí tenemos un signo menos, ¿sí? El 3 es positivo, el pi es positivo, esta raíz cuadrada de todo esto es positivo, entonces tenemos menos todo esto. O sea, esto es un número negativo al final. Entonces, esto es menor que 0. No hace falta ni siquiera hacer los cálculos, ya desde aquí podemos ver que es negativo. Entonces, por el criterio de la segunda derivada, concluimos que aquí se alcanza el máximo de la función, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos que aquí se va a alcanzar el máximo. Ya tenemos entonces una de las dimensiones del cilindro. Recordemos que necesitamos el radio y la altura. Todavía no tenemos la altura, pero al principio despejamos la altura para poderla sustituir en el volumen. Y cuando hicimos el despeje obtuvimos esto de aquí. La altura es igual a 2480 menos pi por r cuadrado entre 2pi r. Esto lo hicimos al principio. Entonces aquí simplemente hay que sustituir el valor de la r que obtuvimos y ya tenemos la altura. Entonces al sustituir nos queda toda esta expresión de aquí, que se ve complicada, pero que hay que simplificarla. Entonces este cuadrado con esta raíz cuadrada se cancelan. Luego aquí podemos cancelar este pi con este pi. Entonces queda 2480 entre 3. Podemos hacer esta resta de fracciones. Nos queda 4960 entre 3. Vean que aquí abajo no hice ningún cambio hasta aquí. Aquí vamos a separar esta raíz de la fracción en dos raíces para poder aplicar división de fracciones aquí. Entonces nos va a quedar el 2pi que teníamos multiplicado por la raíz de 2480 entre la raíz de 3pi. Simplemente separamos aquí las raíces. Y ahora aplicamos la regla de la herradura para hacer la división de fracciones. Entonces es 4960 por raíz de 3pi entre el 3 por 2pi. 3 por 2 da 6 por pi por raíz de 2480. Simplemente hice la división de fracciones. Aquí podría parecer que ya está simplificado, pero todavía se puede simplificar más, porque observen que aquí se puede sacar mitad y mitad. Entonces la mitad de esto nos da 2480, la mitad de 6 nos da 3. Y vean que esto se parece mucho a esto de aquí, solamente que está al revés. Aquí abajo hay un 3pi, arriba también. El 2480 de arriba es lo mismo que el de aquí abajo. No se pueden cancelar porque ese está dentro de una raíz y ese también está dentro de una raíz. Pero lo que podemos hacer es meter el 2480 dentro de esta raíz, elevándolo al cuadrado y multiplicando. O sea, quedar el 3pi que teníamos por el 2480 que metimos elevado al cuadrado. Lo mismo aquí abajo. El 3 se mete elevado al cuadrado, pi se mete también elevado al cuadrado y queda multiplicando por 2480. Ahora tenemos aquí una raíz arriba, una raíz abajo. Podemos juntarlas en una sola raíz y nos va a quedar esto así, tal cual. Nada más lo juntamos en una sola raíz. Y aquí ya podemos eliminar algunas cosas. Se puede eliminar un 3 de arriba con un 3 de abajo, un pi de arriba con un pi de abajo. Entonces el 3pi de arriba se va a cancelar completamente. De abajo queda 3pi. Y también se cancela un 2480 de abajo con uno de arriba, entonces arriba sobra uno, que es el 2480. Y vean a lo que llegamos. Llegamos a que la altura, que es esta de aquí, es igual al radio. Y ya tenemos entonces las dimensiones del recipiente. El radio debe ser este valor, la altura debe ser este valor. Estos son los valores exactos, pero podríamos calcularlos
hacer en una calculadora. Y si nos quedamos hasta 2 decimales, pues obtenemos 16.22 centímetros. Aquí también podríamos haber agregado centímetros, porque en el problema nos decía que eran centímetros cuadrados el área. Entonces estas dimensiones están en centímetros. Y así hemos terminado el problema. Quiero agradecer infinitamente. Bien, ahora vamos a ver el siguiente video de razones de cambio, que es otro tema también que es interesante a la hora de abordar en el curso. Sin embargo, pues es un tema, este es un ejercicio de profundidad, así que es para profundizar, por eso estamos en la parte del refuerzo, estamos profundizando el tema, entonces no creo que un ejercicio así se plantee en el examen final. Sin embargo, me parece interesante compartirlo con ustedes porque es de mucha lógica, de mucha organización. Dice, profe, del 1 al 10, ¿qué está tan difícil el examen? No, normalito, Melanie, no, tampoco, no te preocupes, no. El examen no va a ser algo muy complejo, pero este ejercicio me parece muy interesante, pero no va a salir un ejercicio así en el examen. ¿Ah? Ya, se los muestro es porque me parece chévere y porque chévere, chévere. Dice, se puede usar calculadora, papel y lápiz. La calculadora va a ser suministrada por la plataforma de la universidad, de la fundación. Y sí, lápiz, lo que es lápiz, borrador, sacapunta, hojas, todo eso lo pueden sacar normal. No hay problema, no pasa nada, ¿sí? Por esa parte no se preocupen. ¿Listo? Bueno, vamos a ver este ejercicio que aclaro, no es un ejercicio que pueda salir en el examen, pero es un ejercicio de profundización, ¿vale? Que me parece chévere. Vamos a escucharlo por aquí. Una alberca tiene 40 pies de largo, o sea, desde aquí hasta acá son 40 pies. Tiene 20 pies de ancho, este de aquí es el ancho, y 8 pies de profundidad en un extremo, o sea, en la parte más honda, 3 en el otro, así como se muestra en la figura, ¿sí? Es una alberca que, como se puede ver, es rectangular, pero aquí está inclinada, o sea que se va haciendo cada vez más profunda. De aquí mide 20, aquí mide 40, aquí la profundidad es 3, acá es 8. Y luego nos dice que se bombea agua a la alberca a una razón de 40 pies cúbicos por minuto. Aquí hay que fijarnos en las unidades. Pies cúbicos son unidades de volumen. Recuerden que el volumen siempre son unidades de longitud al cubo. Pies es unidad de longitud, entonces es longitud al cubo. Es unidad de volumen entre unidad de tiempo. Entonces esto lo que nos dice es el cambio del volumen respecto del tiempo. Es decir, la derivada de V respecto de T. Eso es igual a 40 pies cúbicos por minuto. Entonces, el simple hecho de fijarnos en las unidades ya nos va diciendo qué dato es el que nos están dando. En este caso, la derivada del volumen respecto del tiempo. Nos pregunta con qué rapidez, con qué rapidez se eleva el nivel del agua si la profundidad es de 3 pies en el extremo más hondo. Bueno, la rapidez pues, es una razón de cambio. Al nivel del agua vamos a llamarle, por ejemplo, h, ¿sí? Para indicar que es una altura. Podríamos ponerle otra variable, podríamos llamarle y, por ejemplo, también es válido. Entonces ahí elegimos la variable que queramos y entonces será la derivada de esa variable que hayamos elegido respecto del tiempo. Eso es la rapidez. Entonces en este caso, la derivada de la altura, o sea de h, respecto del tiempo, es lo que nos están pidiendo. Por eso le pongo aquí un signo de interrogación. Nos pregunta cuál es esta derivada cuando la profundidad es de 3 pies, o sea, cuando h vale 3. Bueno, para entender bien esto, lo que necesitamos primero es encontrar una relación entre el volumen y la h, una función que relacione estas dos cantidades. Y luego vamos a utilizar la regla de la cadena para calcular la derivada del volumen respecto de t, ¿sí? Entonces primero vamos a encontrar la relación que hay entre el volumen y la altura del lago. Entonces para guiarnos un poco, supongamos que aquí ya tenemos un cierto nivel de agua en la alberca. La alberca hasta este momento se ha llenado hasta una profundidad, vamos a llamarle h, fue como elegimos la variable. Desde aquí, desde el fondo hasta acá arriba, es h.
Entonces, podemos nosotros calcular el volumen del agua geométricamente. ¿Cómo se calcularía el volumen del agua? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Área por ancho. Así es. En este caso, el volumen, bueno, para calcular el volumen primero hay que identificar qué figura es, ¿no? Es una figura tridimensional. Vean que está formada aquí por un triángulo y que se extiende hacia el fondo. Entonces se trata de un prisma de base triangular. Y el área de un prisma se calcula como el área de la base por la altura. Pero en este caso es un prisma acostado, entonces no hay que confundirnos bien en cuanto a qué es la base y qué es la altura. La base es el triángulo y la altura sería la medida desde aquí hasta el fondo, que serían estos 20. Esa sería la altura del prisma. ¿Sí? Entonces, hay que calcular el área del triángulo. ¿Cómo se calcula el área del triángulo? Es base por altura entre 2. Ya sabemos que la altura del triángulo es h, pero no sabemos cuál es la medida de su base. Bueno, vamos a asignarle una variable de momento. Vamos a decir que su base mide x. Entonces, con eso podemos calcular el volumen del prisma. Es el área de la base del prisma, que es este triángulo, por la altura del prisma. Para no confundirnos, le pongo una h mayúscula porque ya estoy usando la h minúscula. Esta h mayúscula es la altura del prisma, o sea, desde aquí hasta el fondo. Mide 20. Y el área de la base es el área del triángulo. Base por altura entre 2. Entonces es x por h, o sea, base por altura, dividido entre 2 por la altura del prisma, que es 20. Se puede simplificar este 20 entre 2, que nos da 10, y entonces ya tenemos el volumen. El volumen es 10 por x por h. Ya tenemos entonces el volumen. Queremos una relación entre el volumen y la altura. Ya tenemos aquí más o menos una relación. ¿Cuál es el problema? Que aquí hay dos variables. Está la x y la h. Nosotros queremos que nada más aparezca la h. Queremos nada más la relación entre volumen y altura directamente. La x nos está estorbando. Esa x nosotros la pusimos aquí nada más porque sí, para ayudarnos un poquito. Pero hay que encontrar ahora una relación entre la x y la h para poder sustituirla aquí y que ya nada más nos quede la pura h. Entonces, hay que guiarnos por alguna otra cosa geométrica que encontremos aquí que nos dé esa relación. Y en este caso lo que nos ayudará es fijarnos en una semejanza de triángulos. Aquí tenemos un triángulo, que es el que tiene precisamente lados XH. Hay que construir otro triángulo que sea semejante a este y en el cual conozcamos sus lados, a medida de sus lados. Y en este caso el triángulo que podemos dibujar es el triángulo este de aquí, con esta línea roja que puse aquí punteada. ¿Por qué este triángulo? Porque vean que este triángulo, nosotros conocemos cuánto mide esta línea roja. Como ya está justamente aquí hasta esta esquinita, es paralelo a este lado de aquí arriba. Y lo que nos decía el problema es que la alberca tiene 40 pies de largo. O sea, de aquí a acá mide 40. Este lado es paralelo, entonces también mide 40. Entonces, por eso elegimos ese triángulo, porque conocemos este lado. Y también conocemos este de acá, vean. Este de acá lo podemos calcular con una resta, porque estos 8 pies son toda la medida desde aquí arriba hasta acá abajo. Estos 3 pies son la medida de este pedacito. Entonces, si a estos 8 le quitamos estos 3, nos quedan 5 acá. Entonces, este lado mide 5, este lado de aquí mide 40, las demás medidas ya no las necesitamos, así que las quito y ya podemos ver la semejanza de triángulos que hay. ¿Sí? Tenemos que este triángulo grande es semejante con este triángulo chiquito de aquí, porque este lado es paralelo a este lado de acá es paralelo a este, y estos dos lados son paralelos. Cuando los tres lados de un triángulo son paralelos a los tres del otro, son semejantes. Y eso significa que si dividimos dos lados de un triángulo, es lo mismo que dividir los dos lados del otro triángulo, los dos lados correspondientes. Entonces, en este caso vamos a dividir este lado X entre este lado H. Eso lo estamos haciendo en el triángulo pequeño. Y será lo mismo que hacerlo en el grande. O sea que dividir este 40 entre este 5. Entonces X entre H debe ser lo mismo que este 40 entre este 5. Esa es la relación de semejanza. Y de ahí podemos despejar la X. 40 entre 5 nos da 8. La H pasa multiplicando. Y nos queda que X es igual a 8 por H. Entonces sustituimos esta X acá. Queda entonces 10 por 8H por H. 10 por 8 da 80. H por H queda H cuadrada. Y ya tenemos la relación entre el volumen y la altura del agua. El volumen será igual a 80
por la altura al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí, como pueden ver, todo es aplicar geometría. Calcular el volumen de un prisma y luego hacer semejanza de triángulos. Bueno, entonces ya tenemos la relación entre V y H. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar la regla de la cadena. ¿Sí? La regla de la cadena, en este caso, la aplicaríamos de esta manera. Lo que nos dice es que si derivamos V con respecto de t, es lo mismo que derivar V con respecto de otra variable, en este caso sería respecto de la h, que es la variable de la que depende V, y luego multiplicar por la derivada de h con respecto de t. ¿Sí? Para acordarnos de la regla de la cadena, podemos pensar en esto como si fueran fracciones. Entonces, imagínense que a esta fracción la multiplicamos arriba y abajo por dh. O sea que quedaría aquí dv dh, dt dh. Entonces, un dh lo dejamos con el dv, quedando esta fracción, y el otro dh lo dejamos con el dt, quedando esta otra fracción. Es una manera de acordarse. Entonces, de aquí ya conocemos algunas cosas. Sabemos que la derivada de v respecto de t vale 40. Así que aquí podemos sustituir el 40. La derivada de v con respecto de h no la tenemos acá, pero la podemos calcular, porque precisamente para eso es que queríamos esta relación. Podemos ahora derivar v con respecto de h. Simplemente hay que derivar esto respecto de h. Entonces el 2, que es el exponente, se baja, se multiplica por el 80, que nos da 160, y entonces queda 160h. Ahí está. Y luego hay que multiplicar por la derivada de h respecto de t, que es precisamente lo que estamos buscando. Eso es lo que nos pide el problema. Entonces ahí lo multiplicamos. Ya casi lo tenemos. Nada más que aquí todavía tenemos esta h que en cierta manera nos está estorbando. Pero vean que para eso precisamente es que nos dan este otro dato. Nos pide calcular la rapidez con la que se eleva el nivel del agua cuando la profundidad, es decir, h, vale 3. Entonces, si h vale 3, pues lo sustituimos aquí. Ahí está. También vean que no estoy poniendo aquí unidades. Para no confundirnos ahorita con las unidades, al final las ponemos. Entonces, h vale 3. Multiplicamos 160 por 3, nos da 480. Este número que multiplica pasa dividiendo. Simplificamos. Podemos quitar este 0 con este 0. Y luego sacamos cuarta y cuarta y nos da 1 sobre 12. Entonces queda que dh con respecto de t es 1 sobre 12. ¿Sí? Esta es la rapidez con la que cambia la profundidad del agua. O sea, es la rapidez de h con respecto del tiempo. Es una velocidad. Ahora hay que indicar aquí sí unidades, ya al final es importante ponerlas. ¿Qué unidades van? Pues vean, son unidades de longitud, o sea, ¿cómo medimos una profundidad? Pues como unidad de longitud. Y como desde el principio todo estaba en pies, pues entonces esto se mide en pies. Y como también desde el principio la unidad de tiempo eran minutos, pues esto está en minutos y ya está. Entonces esto se mide como pies sobre minutos. Ese es el resultado. O lo podemos expresar como número decimal, pero bueno, en este caso queda mejor así, expresado como fracción. Y ya está. Muchísimas gracias a todas las personas que me... Muy bien, entonces ya tenemos dos ejemplos bastante interesantes, chéveres. El primero, tipo examen. El segundo, no, como les dije, es un problema interesante, es como para profundizar, es un problema clásico del cálculo. Entonces la idea es como que se vayan con al menos esa parte que vimos, pero con algunos ejercicios un poco más complejos. Ahora sí vamos a hacer ejercicios pues un poco más cercanos a lo que es el examen final. El primero también fue muy cercano, ¿no? El segundo ya, como les dije, fue más de profundización. Entonces, nosotros tenemos que saber encontrar los puntos de inflexión. Entonces, para que recuerden, los puntos de inflexión se hallan con la segunda derivada. Y primero vienen los puntos de críticos, después vienen la segunda derivada, se evalúan los puntos críticos, encontramos el máximo, que fue lo que explicaron en el primer problema, ¿verdad? En el primer problema del video que acabamos de ver. Ahora, ¿qué sucede si son puntos de inflexión? Pues bueno, vamos a considerar la función, me gusta más este. Vamos a considerar la función f de x igual a x al cubo, por ejemplo. La función x al cubo es una función que es cúbica, ¿sí? En su defecto también
esta es la función particular, en su forma general es una función polinómica, ¿ya? Por ende, nosotros sabemos que su dominio son los reales. Que el rango, pues en este caso es una función normalita, no tiene restricciones, entonces también van a ser todos los reales, ¿ya? ¿Qué más sabemos de esa función? A ver, ¿tiene asíntotas verticales? ¿Tiene asíntotas horizontales? ¿Qué opinan ustedes de ahí? ¿Ya? ¿Tiene asíntotas o no tiene asíntotas verticales? No son racionales, correcto. Entonces, como no es una función racional, es una función polinómica, entonces Alexander dice, no tiene asíntotas. No tiene asíntotas ni verticales y tampoco tiene asíntotas horizontales. ¿Ya? Tampoco. Porque es una función polinómica. Si fuera racional, que tuviera una fracción, entonces ya sabemos que sí tiene o una asíntota oblicua, o una asíntota vertical, o una asíntota horizontal. ¿Cierto? Eso solamente pasa con las racionales. Ahora, ¿será que esta función es par o impar? Entonces, vamos a verificar que sea par o impar. Entonces, estamos estudiando el comportamiento de la función. Entonces, nosotros decíamos que si la función es par, f de menos x es igual a f de x. ¿Ya? Si es par. Esta es si es par, ¿no? Par. Si es impar es porque f de menos x es igual a menos x. Es impar. ¿Y eso qué significa? Que si es par, pues va a reflejarse con respecto al eje Y. Mientras que si es impar, pues se refleja con respecto al eje X. ¿Ya? Vamos a probar si es par o impar. Entonces, pues, miren, más o menos es así. O este que estoy mostrando es un ejercicio tipo examen, ¿no? Este. Entonces puede ser x al cubo más 1, por ejemplo, x al cubo más 3, o x al cubo más x al cuadrado menos 3. Entonces ya ustedes saben hacer una división sintética, entonces no hay problema, ¿no? ¿Ya? Pero es muy similar. Entonces, bueno, entonces si colocamos f de x igual a x al cubo y evaluamos f de menos x, pues vamos a obtener que es menos x al cubo, ¿ya? ¿Y qué significa menos x al cubo? Pues menos por menos da más y más por menos me da menos, o sea, f de menos x al cubo, o sea, menos f de x, porque este que está aquí era la función original, ¿no? Entonces podemos decir que la función es impar, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí? Chévere. ¿Dudas, inquietudes? Ninguna. Bien, chévere, ¿no? O sea que nosotros ya sabemos que esta gráfica se va a reflejar con respecto al eje X. Listo, ya estudiamos la función, no tiene asíntotas verticales, horizontales, sabemos su dominio, su rango. Ahora vienen los cortes, ¿no? Entonces, cortes con X. Entonces, cuando X, entonces llévale 0. Entonces, si llévale 0, entonces quiere decir 0, ¿cierto? Igual, claro, lo vamos a mostrar gráficamente. Ahorita vamos a hacer la gráfica. Para que ustedes la vean, la voy a hacer en GeoGebra ahorita. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, 0 igual a x al cubo, ¿cierto? Que es la función, conclusión, x al cubo, pues es igual a 0, entonces, ¿cómo hago para quitar un cubo? Sacando raíz cúbica, ¿no?
De la raíz cúbica de 0, pues es 0, conclusión, x vale 0. Entonces tenemos el primer punto, que es el punto 0, 0, que es el corte con x. Cuando y vale 0, x vale 0. ¿Ya? El primer punto A. Y ahora cortes con y. Cortes con y, x vale 0. Y bueno, fácilmente nosotros podríamos darnos cuenta que f de 0 es igual a 0 al cubo, o sea 0. O sea, b es 0, 0 también. O sea, realmente es el mismo punto, ¿no? O sea, este es igual a este. Entonces estamos hablando de que el único corte con respecto al eje X es el 0, 0. ¿Ya? Esa es una función muy amigable. ¿Cómo nos fue? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Ninguna? ¿Listo? Vale, entonces en ese orden de ideas que ya hemos revisado, tenemos los cortes. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues encontrar los puntos críticos. Fíjense que esto parece una receta, ¿no? Pero personalmente no me gusta verlo como una receta. Pero es una receta. O sea, realmente estamos haciendo lo mismo iterativamente, ¿no? Estamos haciendo lo mismo una y otra vez, ¿ya? Entonces, y para hallar los puntos críticos, igualamos la primera derivada a 0. Entonces tenemos la función que es esta, la derivamos. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? ¿Quién me ayuda con la derivada de x al cubo? Ya, muy bien. Entonces es 3x a la 2, ¿no? Perfecto, 3x a la 2. Listo. Y ahora igualamos la primera derivada a 0 para hallar el punto crítico. Entonces tendríamos que 3x a la 2 es igual a 0. Conclusión, x al cuadrado es igual a 0 sobre 3. O sea, x al cuadrado es igual a 0. O sea, x es la raíz cuadrada de 0. O sea, x es 0. Bueno, ustedes pues ya podrían darse cuenta inmediatamente que ya era 0, ¿no? Entonces, en la primera derivada es 0. Ya, ¿alguna pregunta? ¿O todo bien? Bien. Listo. Y si ustedes quieren hallar el máximo o el mínimo, entonces lo que deberían hacer es evaluar el punto crítico en la... Esta es la primera derivada. Falta la segunda derivada, ¿no? Entonces aquí podríamos hallar, si ustedes quieren, podrían hallar si la función es decreciente o creciente, ¿no? Si la función es creciente o decreciente. Entonces ustedes hacen una tablita, ponen aquí el 0 y le dan un valor en la derivada. Entonces 0, aquí me da positivo, ¿no? ¿Cierto? Entonces aquí me da creciente. Con un valor a la derecha. Con un valor a la izquierda también da positivo creciente. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero decir que es creciente, quiere decir que esta gráfica va así. Y esta puede ser que sea así. Ambas son crecientes. Esto es creciente. Creciente porque nos dio positivo.
Ojo, ¿dónde evaluamos? En la primera derivada. En la primera derivada. Muy bien, ahora sí vamos con Johnny, que Johnny nos hizo la segunda. Pero bueno, de ahí saber si es creciente o decreciente, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Vamos a ver qué nos dicen por acá. La segunda es para saber máximos. Es correcto. La segunda derivada es para saber si es máximo o mínimo. La primera es para saber dónde es creciente, dónde es decreciente. Y la segunda también nos sirve para saber si va a ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Sí? Si va a ser una U hacia abajo o va a ser una U hacia arriba. ¿Vale? Entonces, pues estamos repasando funciones, revisando. Ahora sí vamos con la segunda derivada. Entonces vamos con la segunda. La segunda derivada. De la segunda derivada nos dio, aquí me dijeron, nos dio 6x, ¿cierto? E igualamos a 0, entonces nuevamente f' de x igual a 0, pues va a ser 6x igual a 0, x igual a 0. ¿Ya? Y ahora hacemos la grafiquita que acabamos de hacer ahorita. Ponemos el 0 aquí y evaluamos. Cuando vale 0, nos da positiva. ¿Sí? Cuando vale 0 nos da positivo y cuando vale 0 también nos da positivo, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí en la segunda derivada, ¿sí? Si se dan cuenta, nos dio positivo al evaluar y aquí nos dio positivo al evaluar. Entonces, en este caso, hay una pequeña revisión que tenemos que hacer porque dice x vale 0, 6 por 0, 0. Ah, es que claro, perdónenme. Tengo que tomar es un valor a la derecha. Entonces, un valor a la derecha de 0, pues me va a dar positivo. Y un valor a la izquierda me va a dar negativo. Sí, eso es rarito. Ahora sí, ahí hay un punto de inflexión porque hay un cambio de concavidad. Aquí me está diciendo que él es cóncavo hacia arriba. ¿Sí? Cóncava hacia arriba. Y aquí me está diciendo que él es cóncavo hacia abajo. Entonces, cóncava hacia arriba es una U así. Cóncava hacia abajo es una U así. Voy a escribirlo para que no se los olvide. Entonces, cóncava hacia abajo. Cóncava hacia arriba. ¿Ya? Cóncava. Cavidad. Si está bien escrito ya. Entonces, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Entonces, cóncava hacia arriba. Ya. Cóncava hacia abajo. ¿Listo? Entonces, hay que mirar efectivamente la concavidad. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Entonces, cóncava hacia arriba hay un mínimo, cóncava hacia abajo hay un máximo. Pero como aquí hay un cambio de concavidad, hay un punto de inflexión. Y como hay un punto de inflexión, pues no hay máximo ni mínimo. ¿Ya? En ese no hay máximo ni mínimo. Sí, anotaron ahí las breves conclusiones que acabo de decir. Ya, ahora vamos a verlo gráficamente. Entonces, ¿cómo sería la gráfica? Bueno, la gráfica, nos vamos a GeoGebra, es una gráfica muy sencilla.
De hecho, la podríamos hacer a mano con una tabla de valores, pero si quieren la podemos hacer con esto. Entonces, y igual a x al cubo. Puso el cubo, entonces pongámosle aquí el cubo. Listo. Y aquí, como pueden observar, aquí está la gráfica de la función. Miren la concavidad, efectivamente esta es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, y en este hay un punto de inflexión. Siempre que cambie la concavidad, ahí hay un punto de inflexión, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que revisar. Bueno, quiero saber si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Todo claro? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿O no? ¿Hacemos otro? Vamos a proponer otro problema para ver qué tal están ustedes en, ¿ya? Bueno, propongamos otro. Perdón. Entonces, digamos que tenemos una situación de una epidemia. Entonces, tenemos una epidemia que se rige por medio de la siguiente función. Su comportamiento de la función es la siguiente. Vamos a llamarla PDT igual a 25 de cuadrado sobre 2 más t cuadrado al cuadrado, donde t es mayor o igual que 0. Y nos piden saber en cuántos meses se va a presentar el máximo de la población. Entonces, ¿en qué momento es el máximo de la población? Entonces, ¿qué hay que hacer para encontrar el máximo? ¿Qué hay que hacer para encontrar el máximo? Tenemos la función de la población, de cómo se comporta y eso. Muy bien, toca hallar los puntos. Claro. Entonces aquí encontramos los puntos críticos. ¿Ya? Y para hallar el máximo, encontramos la segunda derivada. Entonces, tenemos un cociente. Entonces, ¿se acuerdan de la derivada de un cociente? Todos saben cuál es la derivada de un cociente. De todas maneras, en el examen, si usted no se acuerda, ahí le va a aparecer la fórmula. Pero bueno, como yo sé que ustedes han hecho tantos ejercicios, estoy seguro que ya se la saben. Pero si no, sugerencia. Entonces, sugerencia. Bueno, y yo propuse ejemplos en clase con derivadas así, ¿no? La primera derivada por la segunda normal, más el segundo por la derivada del primero, por el primero sin derivar, el segundo al cuadrado. Ya, esa es la derivada. ¿Se acordaron de la derivada de un cociente? O ahí. Dice, tengo algunas veces se dice que hay que derivar interna y otras no. Por ejemplo, ahí toca hacer la derivada interna. Ahí hay una derivada interna, eso se llama aplicar regla de la cadena. Debemos aplicar regla de la cadena. Entonces, en ese caso particular, no le voy a decir cuál, a ver si se dan cuenta, ¿sí? Vamos a hacer la derivada y
¿Quién se da cuenta cuál de las dos funciones es la que hay que hacerle la derivada interna? Entonces, la primera, la derivada de 25t cuadrado. ¿Cuál sería la derivada de 25t cuadrado? 50t. Muy bien. Bueno, entonces ya ustedes se dieron cuenta que si esa era la derivada del de arriba, que era 50t, entonces lo lógico es que la derivada del de abajo, o sea, este que está aquí es el que le vamos a aplicar regla de la cadena ahorita. ¿Ya? Este es el que le vamos a aplicar regla de la cadena. A G, correcto. Entonces, bueno, 50t que es la derivada por G, bueno, 2 más t al cuadrado, uy, me falta el cuadrado. Cuadrado al cuadrado más la segunda derivada. A ese señor le aplicamos regla de la cadena, entonces su cadena es 2 por 2 más t cuadrado. Por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna de eso? ¿Cuál es la derivada interna de 2 más t cuadrado? Entonces la derivada de una constante, 0. Y la derivada del otro sería más 2t, ¿no? Entonces sería por 2t, ¿no? La derivada interna sería 2t. ¿Listo? El 2 que está de exponente baja a dividir, ¿no? Baja a multiplicar, perdón, baja a multiplicar, ¿no? Entonces, pues, ya, esa es como la manera más amigable de hacer el proceso. ¿Listo? ¿Por qué aplico regla de cadena si es un cociente? Bueno, buena pregunta. ¿Por qué aplica regla de la cadena si es un cociente? Porque tengo una función que es g y a g cuando le hago la derivada tengo que aplicarle regla de la cadena. Entonces, yo puedo tener muchas funciones. Puedo tener una exponencial en un cociente y luego aplicarle regla de la cadena a la exponencial. O puedo tener una trigonométrica y aplicarle regla de la cadena si es un producto, por ejemplo. ¿Ya? Entonces es cuestión de tener cuidado, pero pues las funciones no van a ser como tan complejas, ¿no? Si hicieron los test, de hecho, las funciones de los test están un poco más complejas que las que se están proponiendo en el propio examen. Más o menos así como esta es, ¿ya? Por la primera función que es 25t cuadrado sobre el denominador al cuadrado. Entonces 2 más t cuadrado al cuadrado elevado al cuadrado. Y ahí en adelante es carpintería, ¿no? Entonces ya es hacer álgebra de Baldor. Entonces que hay que tener ahí muy presente, tener esas bases muy bien, pues para no confundirse, porque más que todo es ordenar los datos. Sí, aquí me da 2 por 4, 25, 100. 100t cubo por 2 más t cuadrado, ¿ya? Sobre el denominador. Entonces el denominador es, vamos a ponerlo por aquí el denominador. Para acá. El denominador no cambió. Y ahora pues sigo resolviendo. Entonces sigo resolviendo. Pronto puedo sacar un factor común ahí, que es 2 más t cuadrado. Y factor común 50 también, 50t, ¿cierto? Multiplicado por, ¿qué le falta a 2 más t cuadrado para hacer 2 más t cuadrado? Pues 2 más t cuadrado. Bueno, de pronto lo hice muy rápido, así que voy a hacer un stop y les pregunto si están entendiendo hasta el momento. O lo hice muy rápido. ¿Sí? Lo que hicimos fue sacar factor común
Factor común 2 más t cuadrado es el factor común, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Y el otro factor común es porque dice 50 y 100. El factor común sería 50. Y el factor común de t y t de cubo, pues es t a la 1, ¿no? T a la 1 porque debo tomar el menor exponente. La variable que más se repita con el menor exponente. Más 2t y ya. Más 2t, ¿no? 2t cuadrado, ¿cierto? 2t cuadrado. Ya está. 2t cuadrado. Ah, espérame, creo que aquí es a la 1, ¿no? Es a la 1, ¿no? Porque es para que me dé 1 más 1, 2. Ahora sí, revisemos, está bien revisar, revisen cada paso que dan porque pues puede ser que haya algún error. ¿Listo, chicos? ¿Cómo la vieron? Analizando, procesando o todo excelente. Va a salir bueno porque cuando lo igualemos a 0 y después toca hacer la segunda derivada. El problema va a ser hacer la segunda derivada. Bien, después es más carpintería que cualquier otra cosa. Listo, aquí ponemos este. Y luego quitamos corchetes, entonces aquí me quedaría, final me va a quedar 2 más t cuadrado por 50t multiplicado por t cuadrado me da 2t, 3t cuadrado. 2 más 3t cuadrado. ¿Ya? Sobre el denominador que ya sabemos que es este que está acá. Ahora, si lo igualamos a 0, tendríamos que mirar cuáles son los cortes y pues igualarlo a 0, pues ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Porque esta es la primera derivada, pero ya nos falta derivar de la derivada, ¿no? Yo creo que para la última derivada sería bueno hacer toda esta cuenta. O sea, desde aquí empezar a hacer la operación de arriba y simplificar. ¿Ya? Esto que están viendo es un ejercicio, digamos, el más complejo que podría salir. O sea, con más complejidad. De resto, todos los ejercicios no son así de complejos. Por eso lo estamos haciendo, por si de pronto le sale de casualidad, ¿no? Si de pronto le sale uno parecido, entonces usted ya sabe cómo hacerlo, ¿sí? Y ahí igualamos a 0, entonces este lo igualamos a 0, 2 más t cuadrado igual a 0, sería la primera ecuación, entonces t cuadrado menos 2, y bueno, este pues ya no es posible porque no están los reales, ¿no? No está en R, entonces no lo podemos contar, ¿ya? Entonces se pasa al otro lado negativo, me da un número imaginario. El otro, el 2. El 2 es 50t igual a 0. ¿Cuánto me daría t? Facilito, ¿cuánto me daría t? Ahí les di la respuesta. ¿Cuánto me daría t? 0, ¿no? 0 sobre, ¿cuánto? 0 sobre 50. Entonces, conclusión, t vale 0. Entonces, aquí a los 0 segundos. Y el último, la tercera ecuación aquí, 2 más 3t cuadrado. Entonces, 2 más 3t cuadrado. ¿Ya? 2 más t cuadrado igual a 0. 3t cuadrado igual a menos 2.
y vuelve y juega, t cuadrado me va a dar menos 2/3, este tampoco se puede. Entonces el único punto crítico que hay es en t igual a 0. ¿Ya? Listo. Bien, chicos, entonces con eso terminamos porque tengo una clase ya inmediatamente a las 6. Entonces espero que les haya gustado esta explicación. Les recomiendo revisar límites ya para terminar. Un gusto, un honor haber sido su maestro en este curso. Espero que nos encontremos pronto, tal vez en estadística o en física o en álgebra o en ecuaciones. Entonces nos vemos, Ángelo, Alexander, Johnny, y pues también los espero en el semillero de investigación, por si alguno está interesado. Ojalá y tenga la disponibilidad de tiempo, pues los esperamos porque eso les abre muchísimas puertas. Entonces un abrazo fuerte y que nos encontremos en persona también. Vale, muchas gracias, dice Alexander, Ángelo y Johnny. Bien, perfecto, que saquen 10. Todos los que vean este video, que saquen 10. Y todos los que están acá conmigo. Un abrazo